realmente dar comienzo, como decía Victoria, a este proyecto que teníamos pensado desde hace tiempo poder llevar a cabo. La idea de esta charla informativa es que les presentemos a ustedes la carrera, cuál es el origen, la experiencia que tenemos, cuál es el ámbito institucional, ¿no es cierto?, del cual forma parte un poco. Con un PowerPoint nos vamos a ir acompañando para contarles también quiénes somos, y el hecho de que la carrera va a tener un carácter semipresencial y en el cual vamos a tener una serie de dispositivos que hemos preparado como para que los y las estudiantes puedan desarrollarla de una manera precisa, ¿no es cierto?, con apoyatura, de modo tal de que tengan todo lo más resuelto posible. Les cuento inicialmente cómo surge esta idea en la Universidad de La Plata. En el año 2008 se da un proceso de reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, y en ese proceso de reforma, ustedes saben que la universidad en general tiene básicamente tres funciones: la función de docencia, la función de investigación y la función de extensión. Las más tradicionales son la de investigación y la de enseñanza, y la función de extensión, que tiene que ver más que nada con la vinculación con la comunidad, con la sociedad, más allá de la perspectiva con la cual se la pueda encarar, fue que se había empezado a desarrollar, sobre todo a partir de la crisis del año 2001, fue rejerarquizada en esta reforma estatutaria. Y a partir de ahí se decide crear o conformar el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. La idea del Consejo Social es una idea que ya viene de la reforma de los 90, no es una cuestión de la reforma universitaria de los 90, no es una cuestión original nuestra, pero nosotros sí la planteamos de un modo en la Universidad Nacional de La Plata, con relativa especificidad, con cierta diferencia a lo que normalmente se planteaban en los consejos sociales a partir de las disposiciones de la ley universitaria, la ley superior de los 90. Entonces, ¿cómo se decidió organizar? Luego de la reforma se empezó a trabajar, y en el año 2010 finalmente se crea el Consejo Social. El Consejo Social tiene básicamente la siguiente composición. Todas las facultades, las unidades académicas de la Universidad de La Plata, y los colegios que dependen de ella, en las cuales básicamente lo que aportan ahí es un saber técnico. Hay un saber técnico en el Consejo Social que está conformado por representantes de todas las facultades. La Universidad de La Plata es una universidad que tiene facultades prácticamente en todos los campos del saber, el arte, la salud, etc. Es una universidad centenaria, así que ahí están cubiertas prácticamente todas las disciplinas. Otro conjunto es el de los organismos públicos. Es decir, el Consejo Social tiene representación organismos públicos municipales, organismos de ciencia y tecnología de la nación. O sea que ahí entra, el primer paquete es el saber, entre comillas, ¿no?, de la universidad. En el segundo paquete, el Estado, a través de organismos públicos de provincia, nación, municipalidad. Y un tercer conjunto, que son organizaciones sociales y comunitarias. Y ahí hay gremios, hay una diversidad de organizaciones sociales y movimientos sociales. De modo tal de que entre todos se va conformando una agenda que tiende a dar respuesta justamente a las demandas que las organizaciones sociales van planteándole a la universidad y al Estado. Un tipo de respuesta que es institucional, en el sentido que el Consejo Social puede mediar o llevar a organismos públicos estas demandas; técnica, en el sentido de que se da respuesta específica, concreta, a varias de ellas; y política, porque es una caja de resonancia de muchas de estas demandas. Por ejemplo, se ha dado una serie de programas como el de electricidad segura, en el sentido de que la universidad, con su saber técnico de facultades como arquitectura, ingeniería, etcétera, llevó a cabo un tipo de propuesta para que al interior de los domicilios en los cuales había población a la que tenía inseguridad en términos de la provisión de los equipos eléctricos, pudiera en barrios populares equiparse. Otra temática tuvo que ver con residuos sólidos urbanos. Otra temática, bueno, se fueron dando distintos tipos de temáticas a partir de las experiencias, a partir de
las demandas de organizaciones sociales. Una de las demandas que comenzó a presentarse a principios de la década pasada, 2012-2013, tenía que ver con la demanda de formación. Es decir, en el Consejo Social había y hay capacitaciones específicas. Capacitaciones específicas, por ejemplo, en educación popular, que se llevaba a cabo con bachilleratos populares y con docentes de escuelas medias y de nivel medio primario, cursos para docentes. Otro tipo de actividad fue de generación de capacitación para la elaboración y manipulación de alimentos. O sea, había varios tipos de cursos específicos, pero comenzó a surgir de las organizaciones sociales la demanda de un tipo de sistematización de conocimientos que tuviera una mayor durabilidad y una certificación mayor que la de un curso. Fue así como empezamos a pensar en el Consejo. Yo estoy a cargo de una de las áreas, que es el área de dirección. Empezamos a pensar con el Consejo la idea de diplomaturas. Es decir, un título que la Universidad de La Plata no lo tenía sistematizado. Había algunas facultades que entregaban una diplomatura particular, pero no, y ahí nos encontramos con que el Ministerio de Educación de la Nación tampoco tenía sistematizado qué se entiende por una diplomatura. Sí están definidos lo que se entiende por una licenciatura, lo que se entiende por una tecnicatura, pero no lo que se entiende por una diplomatura. Y eso nos costó un poco, pero queríamos que surgiera del Consejo Social un tipo de certificación. Y así fue como elaboramos. Y generamos una ordenanza en la universidad que estipulara lo que son las diplomaturas. Y a la vez diplomaturas que surgieran del Consejo Social, es decir, que tuvieran una vinculación directa con las organizaciones sociales. De ahí que esta es nuestra idea que queremos mantener en el Consejo, de que la diplomatura, si bien no está inhibido que una facultad pueda sacarlo, o una unidad académica de la universidad pueda sacarla, la idea de las diplomaturas que tenemos nosotros, con el sentido que le damos a las diplomaturas al Consejo Social, es para la formación de referentes de organizaciones sociales, populares, al margen de que pueda haber otro tipo de interesados que quiera cursarla. Pueden ser estudiantes avanzados, ayudantes de cátedra, etc. Pero nuestra referencia es básicamente el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, el de referentes de las organizaciones comunitarias. Y es así como fueron surgiendo distintas diplomaturas. Una diplomatura en hábitat y gestión del territorio, cuya lógica básicamente es capacitar a referentes de organizaciones que tienen que dar respuesta en el ámbito de su organización a demandas tanto técnicas como institucionales o de gestión, de ir a distintas ventanillas para poder fortalecer el hábitat popular, que ustedes lo saben, desde el zanjeo hasta una delimitación. Bueno, eso es una diplomatura que ahora entra a la segunda cohorte el mes que viene a dictarse. Y esta, ¿no?, es, entre otras dos, una que está en proyecto, pero esta ya tiene su segundo año, que es la diplomatura en promoción y gestión de la economía popular, social y solidaria. ¿Cuál es la lógica también de esta diplomatura? Es básicamente la de fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias a través de la capacitación de sus referentes y todos aquellos interesados que quieran participar en eso. Es así que también les quiero comentar esto, ¿no? Cuando se armó, voy un cachito para atrás, cuando se armó el Consejo Social, empezaron a surgir, bueno, pero ¿cuáles son los temas a tratar? Entonces, las organizaciones sociales plantearon una agenda de una serie de temas. Niñez y adolescencia, hábitat, economía social, fueron surgiendo varias. Entonces, de ahí se fueron surgiendo varias comisiones. Y una de las acciones fue la creación de la Comisión de la Economía Popular, Social y Solidaria, que tenía que ver, más que nada, en ese momento, les hablo de 10 años atrás, con los productores hortícolas del cinturón hortícola de La Plata. Ese era el grupo más fuerte y más significativo. De ahí que el término era en ese momento economía social, solidaria y básicamente orientada a los productores hortícolas. Después empezaron a aparecer demandas de parte de la economía popular urbana. Entonces, cuando empezamos a pensar la diplomatura, dijimos, bueno, ¿cómo la vamos a denominar? Entonces teníamos toda una línea que venía de cooperativismo, que es una de las líneas más fuertes que apoya esta diplomatura, que tiene su base en el Instituto de Cooperativismo, ¿no?, de Ciencias Económicas.
la tecnicatura en cooperativismo y ciencias económicas. Y bueno, ellos venían con la línea que tiene ya lo vamos a ver en las clases, la denominación clásica de economía social. Pero también muchas organizaciones sociales decían, bueno, nosotros estamos con una línea más en términos de promover una economía solidaria, y nosotros estamos dentro de lo que es la economía popular. Entonces, bueno, la manera de designarla que resolvimos fue pongamos los tres nombres. Entonces, fue una resolución abarcativa, porque la idea no era, sobre todo en la situación en la cual nos encontramos, imponer una sobre otra, sino incluir a todas las perspectivas, porque todas las perspectivas refieren básicamente a un campo que tiene su reproducción económica fuertemente limitada por parte de determinado tipo de situaciones de mercado, por determinado tipo de situaciones oligopólicas, por determinado tipo de políticas públicas. Entonces, es un sector que tiene problemáticas comunes. En algunos casos podemos encontrarlas como similares a la microempresa, a la pequeña y mediana empresa, pero en términos generales hay un campo de problemáticas institucionales, de acceso a recursos, financiamiento, que son bastante comunes. Entonces, de ahí es que nosotros decidimos en una reunión muy amplia, donde participamos muchos, mantenerle esta definición. Entonces, los principales actores de la economía popular, social y solidaria que están en el Consejo se están dedicando a este tipo de actividades, como les estaba diciendo. Unas son productores hortícolas, otros son productores florícolas, otros son de producción de alimentos, otros son de artesanías, otros se encargan de residuos sólidos urbanos. Es decir, hay una diversidad de productores, y una de esas agrupaciones en el año 2018 planteó la posibilidad de ya alargar una primer cohorte de la diplomatura, sobre todo en términos de que el programa Hacemos Futuro, que es el que estaba vigente en ese año, requería un tipo de formación para poder validar el cobro de los montos que estaban recibiendo. Entonces ahí pusimos en marcha la primer cohorte de la diplomatura. Entonces, ¿cuál es la lógica de la diplomatura? Un poco ahí tienen, ¿no es cierto?, los objetivos, los contenidos. Este favor se lo podemos dejar para si quieren circularlo entre ustedes. Pero bueno, básicamente, ¿alguna duda, alguna consulta en general hasta ahora? Bueno, después podemos dejar las preguntas más para la cuestión operativa, si les parece. Esta es la perspectiva que tiene el ámbito en el cual se inscribe la diplomatura, que es el Consejo Social. Y a la vez, esta es la perspectiva, este es el origen, que son los antecedentes. Entonces, yendo más específicamente a la diplomatura tiene fundamentalmente dos partes. Como un poco les decía Victoria, el objetivo es tratar de fortalecer y generar condiciones para que puedan desarrollar emprendimientos productivos, unidades productivas, que pueden ser de manera individual o colectiva. Entonces nosotros pensamos en dos grandes componentes. Una primer parte, que podríamos llamarla parte contextual o de inscripción de la economía popular, social y solidaria, en la cual ustedes pueden intercambiar, ¿no es cierto?, con nosotros sobre los enfoques que hay para la comprensión de lo que es la economía popular, social y solidaria, porque es un campo en el cual hay mucho debate en términos también de su definición, de su comprensión, y sobre esa base también de su universo, porque ustedes saben que es muy difícil cuantificar y decir, bueno, cuántos somos, cuánto no está claro todavía la definición. Ustedes toman el INAES y tienen una cantidad de cooperativas específicas. Hay un registro que se llevó a cabo con el RENATE para la producción que se llevó a cabo a fines del 2019, donde ahí tenemos también un conjunto de productores en términos de distinto tipo de actividades, pero es voluntario. Después hay otros estudios que se basan en la encuesta permanente de hogares para poder definir el universo. O sea que son 3 millones, 4 millones, bueno, ya hay una diferenciación muy... hay una diversidad muy significativa en cuanto a cuantificar este sector. Por lo tanto, eso, como les digo, no solo depende de metodología, sino de qué se entiende por este sector, si es solidaria, popular, etc. Pero bueno, entonces eso es una primera parte, la de discutir y debatir. Un segundo componente es de las dimensiones históricas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas históricas por las cuales se fue conformando
un sector económico al que podemos denominar economía social, solidaria y popular. Después vamos a tener en cuenta también lo que tiene que ver con una dimensión política, que es los derechos. Implica los derechos de la economía popular, social y solidaria, cuáles son los derechos laborales, qué implica con la relación de la economía popular y solidaria con el Estado. Con el Estado en términos de las políticas públicas que están vigentes hoy, de apoyo y sostenimiento, como aquel marco legal. Otra dimensión que vamos a trabajar es la dimensión territorial. El territorio constituye un componente central para poder pensar y potenciar la economía popular, social y solidaria. Entonces, esto es lo que sería la primera parte, una parte contextual. Y después nos vamos a ir acercando a una segunda parte, que sería más micro, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los proyectos. ¿Qué implica elaborar un proyecto de economía popular, social y solidaria? Entonces, hay distintas metodologías, nosotros proponemos una, que es la que Santiago Salgado les va a comentar. Bueno, seguimos así, por ahí más fácil. ¿Cómo están? Buen día, nuevamente. Bueno, como bien decía Luis, entonces, no solo la idea es poder profundizar, sino que también a lo largo de la diplomatura lo que queremos es que se pueda hacer, que podamos trabajar. Como recién veníamos diciendo, todo el tipo de construcciones que se van a hacer en la diplomatura van a ser en equipos, como nos pasa siempre, ¿no? Entonces, una cosa que se va a desarrollar, que lo vimos en la corte anterior y que la verdad que nos dio muy buenas experiencias, fue trabajar con casos, o reales o ideales. Seguramente va a haber algunos de ustedes que tienen una idea de una oportunidad de construir algo, de hacer algo, o que vienen con alguna idea que todavía no llevaron a cabo. Quizás se puede llegar a tomar alguna de ellas. Si no, buscaremos otro tipo de proyectos para que esos grupos conformados por ustedes puedan llegar a trabajar a lo largo de todo este año. Y lo interesante de eso es que semana a semana vamos a empezar a construir con los casos que ustedes mismos traen. Entonces, ¿a qué vamos? Supóngase que vamos a, como recién decía, vamos a trabajar por equipos, y en función de eso vamos a empezar a pensar cuáles son los elementos más importantes que tenemos que hacer para pasar de esa idea, de ese proyecto, a llevarlo a un proyecto real, palpable y con posibilidad de sostenerse en el tiempo. Entonces vamos a trabajar, como recién decía Luis, con una cosa que decimos modelo de negocio, que simplifica las partes más importantes. Hay una metodología bastante conocida y muy amena para trabajar, lo que se llama el Canvas. Lo estoy diciendo ahora, lo van a ver un montón, les va a gustar, les aseguro, pero lo interesante de eso es que vamos a poder entender cuáles son las relaciones más importantes que pasan hacia adentro del desarrollo de un proyecto para trabajar y hacer foco en eso. Entonces, todos los equipos van a estar trabajando con eso que traen, ¿no? Y lo interesante de esto es que todo el tiempo se van a generar retroalimentaciones entre los equipos en los proyectos, sumándonos uno a otro a los proyectos que traemos. Más adelante de eso, ahí vamos a estar trabajando sobre cómo definir bien claro el segmento de clientes, cómo poder proponer algo que sea valioso para un otro, ¿no? Ya justamente pensando en esos clientes, cuáles son los recursos, cómo empezamos a pensar un poco en esos ingresos y esos egresos que nos va a generar. Entonces, una vez que tenemos bien definido qué es lo que vamos a hacer y para quién vamos a hacer, vamos a poner una lupa mucho más grande para empezar a pensar bien en cómo serían las finanzas, cómo sería el manejo y la gestión de costos, cómo hacemos marketing desde el proyecto que estamos. Porque, como les decía, la idea de esto es poder hacer proyectos que sean sostenibles. Así que bueno, la primera parte es la que estaba escribiendo Luis. La segunda vamos a trabajar muchísimo más con tratar de llevar a real esos proyectos que traigan. No es que cada uno tiene que traer un proyecto, no. Lo interesante va a ser poder sacar un proyecto por cada equipo de estudiantes que tengamos. Bueno, entonces, esto que les acaba de comentar Santiago también va a dar una vuelta de tuerca más cuando veamos de qué manera estos proyectos se pueden vincular con cadenas de valor y con tramas de valor, que son dos conceptualizaciones distintas, pero lo importante es ir viendo esta cuestión, ¿no?
que no es solo una cuestión que tiene que ver con la dimensión de los mercados, sino, como les decía Santiago, un trabajo colectivo, un trabajo de vinculación. Por eso es muy importante, ya lo vamos a ver en la última parte, cómo va a desarrollarse el trabajo en grupo. Nosotros tenemos este cronograma que les estamos mostrando en términos de las actividades que vamos a ir desarrollando entre el mes de marzo, nosotros estaríamos comenzando el 11, dentro de 15 días, y a principios de diciembre, que sería el cierre de la diplomatura. Cada mes nosotros le estamos proponiendo, ¿no es cierto?, un tipo de actividades. Como ustedes pueden, esto igual les va a quedar. De todos modos, en la primera clase, para quienes participen, se inscriban y decidan estar, van a tener un programa un poco más preciso, pero básicamente estos son los temas, los contenidos que van a ser desarrollados, que son un poco los que les estuve comentando recién, ¿no? En el sentido de una introducción general económica, cultural, social y solidaria, la multidimensionalidad. Y cuando hablamos de multidimensionalidad, estamos hablando de que no es solo una cuestión económica, sino que la economía popular, social y solidaria tiene vinculación con dimensiones territoriales, con dimensiones culturales, con dimensiones sociales, con dimensiones políticas. Vamos a trabajar también la cuestión de género. Vamos a reconocer, como les decía Santiago, nos parece muy importante que ustedes conozcan experiencias. Es decir, este curso es un curso, esta diplomatura es una diplomatura con cursos teórico-prácticos. Hay instancias de teoría, pero no encerradas en sí mismas, sino con la idea de que estos conceptos puedan ser vinculados y discutidos y charlados y revisados a partir de la experiencia que cada uno de ustedes, las agrupaciones, en las organizaciones o colectivamente tienen. Entonces, bueno, vamos a ver la problemática de género, vamos a ver los problemas y los desafíos. Como les decía, derechos laborales, economía popular y políticas públicas. Tenemos previsto que parte de las actividades ustedes las tengan escuchando no solo profesores, sino paneles en los cuales haya funcionarios de gobiernos provinciales, funcionarios con experiencia en gobiernos nacionales, de modo tal de que también me parece importante que ustedes conozcan cuáles son los programas que hay hoy en el Estado para los cuales con los cuales pueden vincularse la economía popular, las unidades o los proyectos de economía popular, social y solidaria. Bueno, después viene lo que les comentaba Santiago, ¿no? La propuesta de gestión cooperativa y la propuesta de valor con la metodología Canvas. Esto ya va a ser a mitad del curso, entrando a fin de año. Y después, bueno, cuando ya llegamos a septiembre y octubre, viene la parte de comunicación y marketing, la gestión de emprendimientos, normas de calidad de los productos, y ya un tiempo para que ustedes puedan ir elaborando el trabajo final, que es el que va a permitirles promocionar la diplomatura y cerrar, ¿no es cierto?, sobre fin de noviembre. Acá hay, como te decía, un trabajo práctico. Y también nos parece importante que podamos recorrer experiencias, por eso hay un componente de trabajo de campo. Es importante que se visiten y visitemos las experiencias que hay en Chivilcoy u otras localidades, de modo tal de que este es un tipo de trabajo colaborativo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer como un gran grupo que va a compartir experiencias, va a compartir saberes. La perspectiva pedagógica que tenemos nosotros es una perspectiva de la economía popular. Es decir, nosotros no venimos a decirles cómo son las cosas, sino venimos a traer conocimientos que entran a ser puestos en consideración de ustedes. Ustedes traen los de ustedes y ahí se genera el saber. Tenemos un paradigma evolutivo del conocimiento, en el cual cada cuestión que va ingresando, que vamos pensando, que vamos revisando, va llevándonos a un escaloncito superior, ¿no? En el sentido de que un poquito más y mejor, pero tanto usted como nosotros. Esta no es la cátedra universitaria clásica en la cual hace el trabajo práctico, me lo devuelve, lo corrige. No. Acá, como decía Santiago, hay un trabajo colectivo. La idea es que podamos elaborar informes, la idea es que podamos elaborar trabajos en los cuales los conocimientos puedan revisarse, puedan discutirse, pueden generarse nuevas opciones y encontrar que no hay alguien que sabe todo, sino que todos sabemos algo. Y entonces de ahí puede surgir, ¿no es cierto?, un saber colectivo mucho mayor. Por eso, una de las metodologías centrales que tenemos es la metodología de taller. Es decir, un trabajo colectivo en el cual se elaboren informes, se pueda debatir, y para esto ustedes van a estar acompañados por tutores. Tutores de acá, de Chivilcoy. O sea, nosotros tenemos una
idea de armar un equipo mixto entre tutores de acá de Chivilcoy, las tutoras que van a trabajar allá, que van a manejar el campus, y el equipo de coordinación y dirección, además de los profesores. Entonces, bueno, como les decía, la metodología de taller va a ser una metodología central en el trabajo con los tutores, en la elaboración, ¿no es cierto?, de los informes, y las compañías les van a comentar ahora el otro componente que va muy atado a que es el del campus virtual. Bueno, acá, ahí Alejandra puso fotos de si querés contarle, Ale, que vos... Sí, bueno, ahí estábamos con Agustín, el profe, un poco hablando en ese momento, en el 2019, hablando de los principios y los valores de la economía popular, social y solidaria. Así que, bueno, se hacía bastante trabajos prácticos y se elaboraba mucho en grupo. Era una corte bastante numerosa, eran 300 estudiantes, así que los dividíamos a turno mañana, turno tarde. Pero bueno, se elaboraba bastante en equipo, bueno, cuando no había pandemia y no teníamos que utilizar esto. Así que bueno, se elaboraba muy bien y los compañeros pudieron continuar con... Habían compañeros y compañeras que ya venían con unidades productivas, con emprendimientos, con proyectos, los cuales siguieron reforzando, y había otros y otras que no tenían, y bueno, los fueron generando ahí en esa instancia. Así que eso no sé. Así que si quieren contar ahora del Bien, campus. bueno, mi nombre es Alejandra y junto con Antonella vamos a estar coordinando, vamos a estar en la coordinación un poco de lo que es el aula web. Si quieres, no sé si alguno o alguna ya ha ingresado o ha hecho algún curso a distancia acá por el aula de formación. Bien, esto es ambos, sí, bien, genial. Entonces ya estás un poco familiarizada. Bueno, cuando ingresen al campus virtual se van a encontrar, digamos, con esta primera ventana. Después, obviamente, igual se les va a enviar por mail el link, porque tiene, digamos, la universidad, a raíz de, bueno, de todo el cambio que hubo por la pandemia, generó diferentes plataformas. Entonces estas serían como para la parte más de formación o seminarios de extensión. Y hay otra, digamos, ya para carreras como de grado como tal. Después, bueno, generalmente para ingresar van a utilizar el DNI como tanto para el usuario como para la contraseña. Entonces, no van a tener ahí mucho problema para ingresar. Después van a encontrar digamos, van a encontrar como varias ítems que dicen, bueno, presidencia, facultades. Entonces, ustedes deben ir a la que dice, bueno, dentro de las categorías, presidencia. Y a partir de ahí les va a aparecer otro listado en el cual va a aparecer el Consejo Social. Y bueno, ahí a partir del Consejo Social, hay, como mencionaba Luis, hay otras diplomaturas que tienen Consejo Social, y bueno, la nuestra es la diplomatura de Economía Popular, Social y Solidaria. Y una vez, bueno, den clic ahí, se van a poder matricular. Les va a aparecer un botón, un recuadro que les va a decir matricularme. Y ahí, bueno, se van a poder matricular, y una vez que nosotros y nosotras los aceptemos y las aceptemos, van a poder ingresar y van a poder visualizar el campus, o sea, sí, van a poder visualizar diferentes mosaicos, se llaman, pero bueno, como diferentes espacios en donde, bueno, van a tener la bienvenida, la presentación de los y las docentes, de los tutores. Van a tener una parte donde está la bibliografía, donde están otros recursos materiales, audiovisuales. Y ustedes, bueno, ahí vamos a poder intercambiar en foros. También se puede, digamos, separar en grupos si desean, si van a trabajar, si decidimos que se trabaja en esa modalidad de grupos. Y bueno, es una herramienta bastante interesante para trabajar. Es bastante intuitivo, igual el aula, o sea, no se van a perder mucho. Pero igual, de cualquier manera, nos pueden escribir a nosotras. Creo que en la última diapositiva está nuestro correo electrónico. Por si tienen alguna duda, bueno, nos escriben y les estamos resolviendo las inquietudes. De todos modos, uno de los profesores que está a cargo y que es el otro de los coordinadores del Consejo, Fabián Flores, que es el más ducho en esto, va a armar un videíto con un tutorial donde se los vamos a enviar para que ustedes puedan tenerlo, ¿no es cierto?, para manejarse con más detalle. O sea que básicamente el curso, la diplomatura tiene estos dos componentes: trabajo en taller, clases presenciales, clases virtuales,
Bueno, tenemos que después combinar a ver las modalidades de esa virtualidad, porque un poco la idea es que las jornadas ustedes puedan tener la posibilidad de trabajar acá la mayor cantidad de veces posibles con los tutores. Es decir, que nosotros tenemos previsto trabajar los días viernes, las clases serían los días viernes. La situación, por supuesto, de esta transición que estamos teniendo en volver a la presencialidad, los mixtos, etcétera, va a hacer que en algunos casos nosotros podamos traerles de algunos especialistas o profesores los videos. En el caso de que no puedan hacer la clase, tenemos la posibilidad de clase presencial, que el profesor, 7:30, habla, ¿no? Entonces, ahí está la posibilidad de distintas alternativas que estábamos viendo, como para que ustedes puedan reunirse o lo pueden ver, pero eso va a ser grabado, de modo tal de que ustedes lo puedan reproducir o rever. Esa es una modalidad. La otra es la virtualidad sin sincronía. Si un profesor que no pueda estar en ese horario, se puede colgar esa clase en el campus en ese horario, pero la pueden ver en otro. Después, las clases presenciales, nuestra idea es también venir los viernes y aprovechar y hacerlo más intensivo, y viernes y sábado a la mañana. Entonces, ese es el horario. Nosotros también respetamos, sabemos que todos trabajan, así que vamos a distribuir los contenidos de modo tal, y las actividades, de modo tal de que ustedes tengan sus tiempos como para poder elaborar. Las actividades que nosotros tenemos previstos no son lecciones de clase, sino más que nada elaboración de productos. Las elaboraciones de productos pueden ser colectivas, ¿no? Otras individuales y colectivas a la vez, y vamos llevando así a la producción nuclear, que es la que les comentaba Santiago, ¿no? Es decir, las otras son producciones de lectura, de conocernos entre nosotros. Por ejemplo, una de las primeras actividades es que cada uno de ustedes, en el caso de que así lo tenga, esté vinculado, desarrollando una unidad productiva, un tipo de actividad, pueda grabar un videíto, filmarlo y colgarlo para que todos puedan conocerlo. Es decir, la idea es que todos conozcamos todo lo que estamos haciendo, de modo tal de que sobre eso se pueda exponer. Otras actividades es una producción sobre una definición de lo que es lo que entienden ustedes por economía popular, social y solidaria. Sería una de las primeras actividades, de modo tal de que aparezca una instancia individual, que después se construya en una colectiva y aparezca la definición de ustedes. Después podemos llegar a intercambiar opiniones con algunas lecturas, con algún material audiovisual, y poder llegar a una definición. Bueno, en Chivilcoy entendemos en el desarrollo de esta diplomatura por economía popular, social y solidaria esto, o esta definición en la cual todas la firmamos, la estamos todos de acuerdo, o varias, una franja de definiciones que va de entre esta y esta otra, y cada uno la va operativizando. Entonces, básicamente, nos parece que eso es la modalidad con la cual nos interesa que tengamos las clases. Un trabajo cuyo resultado sea una producción material que ustedes la puedan tener y la puedan compartir. Ahí, cuando mostraba Alejandra, varias de las producciones eran afiches. O la posibilidad de, en varios momentos, mover las sillas y hacer un juego, como hicimos con el juego de los sondeos y las cooperativas. Es decir, la idea es que las distintas clases tengan todo este conjunto de técnicas como para poder llevarnos una experiencia vivencial, no solo cognitiva. Por supuesto, la situación de virtualidad más la situación de pandemia nos hace, por más que la hagamos presencial, tenemos que estar a distancia con barbijo. O sea que hay complejidades que todavía, o que esperemos que puedan resolverse durante un cuatrimestre. Pero bueno, esto hace a que tengamos y que pensemos distintas alternativas. Entonces, que tengamos una gama de alternativas a las cuales nosotros podamos acudir para llevar a cabo una producción del conocimiento y una circulación del conocimiento. Y que cualquier tipo de duda que a ustedes se les vaya presentando, tengan enseguida un canal como para que esa duda pueda ser respondida. Tienen el canal de los tutores, tienen el canal del campus, tienen los correos electrónicos que le estamos enviando. Entonces, en términos generales, esta es la idea de esta charla. Por supuesto, en la primera clase lo vamos a presentar esto de una manera más sistematizada. Esto era más que nada para conocer dudas. Otra de las cuestiones que nos parece a nosotros importante es que podamos acordar una especie de contrato didáctico, lo que llamamos un contrato didáctico o un contrato pedagógico. Es decir, que acordemos las pautas de trabajo.
que acordemos el lugar, que acordemos el horario, que acordemos, bueno, qué tipo de consideraciones puedan establecerse cuando alguien no puede venir, lo que pueden ser las inasistencias, las faltas, cuánto, cómo se recupera. Nosotros hemos generado, por muchas situaciones que sean particulares que se han presentado, instancias de recuperación de distinto tipo. De distinto tipo. Así que eso también está presente. Bueno, en términos generales, esta era la presentación. No sé si nos hemos olvidado de algo que tratamos de decirles. Yo por ahí, una aclaración es que, bueno, por parte del centro universitario, la idea que tenemos es poder encontrar la manera de allanar el camino, así como desde la diplomatura están planteados los distintos canales de comunicación y distintas posibilidades, que una de esas posibilidades también sea la de que puedan trabajar acá en el CUCH. Ya sea o que se reúnan a trabajar, porque si algunas actividades son en grupo, que puedan venir acá y puedan hacer uso por ahí si necesitan de alguna computadora, o las personas que no tengan acceso a internet también, por ahí podemos poner un horario. Lo que tenemos que hacer es terminar de definir cómo vamos a permitir eso. El espíritu nuestro, digamos, es que podamos resolverlo, que podamos encontrar la manera de que nadie se quede afuera, digamos, por cuestiones tecnológicas o de conectividad. Lo que estamos terminando de resolver y de definir es cómo. Si lo hacemos en el aula de informática y cada uno se junta a ver, mira en su computadora, mira la clase, o si es un aula en la que ustedes pueden tener una mesa, sentarse y trabajar. También está muy sujeto al tipo de actividad que tengan que hacer. Y en qué horario también, ¿no? Si es el horario del día y el horario de la clase o no. Entonces todo eso todavía no lo tenemos cerrado ni definido, porque estamos buscando las distintas posibilidades, pero sí el espíritu nuestro es tratar de ayudar a que se pueda resolver. Entonces cualquier duda o inquietud o circunstancia particular que tengan o idea, si lo quieren, o sea, estamos abiertos a escucharlo. Y bueno, y en principio igualmente nos vamos a encontrar los viernes es de 17 a 21 a la noche, y los sábados a la mañana, cuando vengan presencialmente. Y las semanas que sean virtuales, solamente va a ser los viernes de 17 a 21 horas, ya sea por Zoom o por clase grabada, o que dispongamos venir acá al CUCH, aunque vengan las tutoras y no vengan los profesores, y veamos, o tal vez transmitamos la clase todos juntos, pero que podamos tener ese sentido de pertenencia de que somos un grupo y que son parte de un grupo de estudiantes también, ¿no? Porque, bueno, esta distancia a veces también nos hizo perder un poco del espíritu del compañerismo, ¿no? De tener compañeros de grupo y encontrarnos en el recreo y charlar las cosas de la vida, y eso se fue perdiendo, y bueno, queremos tratar de poder allanar eso también. Así que bueno, sepan que está esa posibilidad también. Y bueno, y el viernes próximo, cuando nos encontremos, sí, ya vamos a tener más definido, porque también está sujeto a la cantidad que seamos. No es lo mismo que seamos 10 estudiantes que sean 60. Entonces también está sujeto un poco a eso. Y también pensaba recién cuando estaban hablando, es importante que cada uno de ustedes también pueda transmitir a otros compañeros, bueno, la importancia, o sea, el espíritu de la carrera, que es totalmente abierto, y que está pensado para que todos lo puedan hacer, y que transmitan la importancia que tiene el tener la posibilidad de hacer una formación. La idea de que esta carrera esté acá es que todos puedan venir a formarse, y que estén orgullosos de eso, y que se animen, y que vengan. Entonces, todos los que están acá presentes, es un pedido que les hago de transmitir a todos los que conozcan, que les parezca que puede interesarles, que se sumen, que tenemos estos 15 días por delante para terminar de difundir y de anotarse con la planilla y todo, e incluso hasta el primer día de clases, que se acerquen a venir, y ahí para que se animen, porque yo sé que pasa mucho eso de que por ahí no nos animamos, o no sentimos que la facultad sea algo para nosotros, ni se nos cruzó nunca en la vida por la cabeza ir a la facultad. Y bueno, y acá hay una buena posibilidad que
creemos que les va a ser satisfactoria, así que ayúdennos a difundir.